una palabra que en realidad me llamó mucho la atención. Yo al tema de hoy le puse el camino de los creyentes. Usted sabe que estamos en un caminar, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros debemos de andar o debemos de caminar, que al final es el último inciso que tengo yo, como Cristo anduvo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo estamos caminando, cómo nos estamos caminando hoy, ¿verdad? Porque debemos de revisar nuestra vida cristiana, cómo estamos caminando delante de Dios. Yo tengo algunas características de los creyentes nacidos de nuevo, cómo deben de caminar. No son todas, algunas que encontré por ahí, pero ese va a ser el tema de hoy. Vaya conmigo al texto de desarrollo, está en Romanos 6:4. Vaya conmigo a la palabra, abra su Biblia o enciéndala, ¿verdad? Vaya conmigo a Romanos. Y si usted lo tiene por ahí, me da un amén. Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra. 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, oiga, en vida nueva. Pregunta aquí, ¿cuántos tienen vida en Cristo Jesús? Esa es nueva vida. Tenemos vida nueva. Pero es importante que dice Romanos, el apóstol Pablo se dirige a los romanos y le dice a él, porque en el bautismo nosotros fuimos resucitados, estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero nos dieron vida nueva. La muerte de Cristo trajo vida nueva a nuestra vida. Ahora andamos y caminamos en vida nueva. Yo tengo 14 años de caminar en una vida nueva. Los demás años, hermanos, caminaba en otra vida. Pero hoy, hermano, Cristo cambió mi rumbo y me dio vida nueva. Yo por eso estoy alegre en esta tarde. Porque, mire, ese es un acto que Dios hizo en la vida de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Nos cambió nuestros pasos nos llevaban hacia el infierno, hacia la muerte eterna, pero Él vino, dice, a los pecadores, que éramos nosotros, y nos cambió ese rumbo, y por eso hoy estamos aquí. Pero yo quiero ver hoy, eso nos indica que nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Porque si usted no ha nacido de nuevo, hoy le hacemos el llamado para que pueda nacer de nuevo. Pero si usted ya nació de nuevo, se le deben de ver características en su vida, en su caminar, como nacido de nuevo, ¿verdad? Porque no podemos ser los mismos de antes, tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Nuestro caminar debe de ser diferente, y no estoy hablando del caminar de caminar de nuestros pasos, sino que se vea en nosotros que Cristo mora en nosotros y que somos nueva criatura. Por eso, mire, vaya conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Vaya conmigo ahí, creo que. Capítulo 5, verso 7. ¿Lo tenemos? Dice, capítulo 5, verso 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Los nacidos de nuevo ya no caminan por lo que ven, andan por fe. Fíjate que es interesante esto, porque si tú estás viviendo una vida basada en lo que ves, oiga bien esto, entonces no vas a poder resistir cuando lleguen esos tiempos de sufrimiento.
oyó eso, o me lo logró captar. Porque si tú estás viviendo una vida basada en lo que ves, cuando venga la tormenta, cuando venga el sufrimiento, la prueba, la aflicción, no vas a estar bien preparado porque estás viviendo por lo que ves. Eso fue lo que le pasó a Eva. Eso fue lo que le metió a Eva en problemas, porque en Génesis 3, si usted ahí lo lee en la casa, no lo vamos a leer por causa del tiempo, lo que metió a Eva en problemas, dice que ella tomó una decisión basada en lo que ella veía. Vio el fruto, lo vio, y dice que fue apetecible a sus ojos. Entonces, pero mire, encontré algo por allí que me llamó mucho la atención y dice, ella tomó una decisión basada en lo que veía y en lo que sentía. Oiga, en vez de poner la fe en la palabra de Dios, dice, ella optó en actuar en base a lo que ella podía ver, en vez de ver las realidades espirituales que no se veían. Y en este caso lo que vio no era verdad y la guió a la decepción. Todo cuando caminamos por vista, hermano, nos lleva a la decepción. Pero si tú caminas por fe en Cristo Jesús, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, algunos ejemplos en la Biblia. Usted ve a Pedro. Vaya, a Pedro dice la Biblia que ve al Señor, ¿verdad?, sobre las aguas. Vio como un fantasma. Pero dice que Pedro le dijo al Señor, manda que yo vaya a ti, cuando se dio cuenta que era Jesús. Pero usted ve a Pedro poniendo su mirada en Jesús. ¿Y qué pasa? Pedro puede andar sobre las aguas cuando tiene su mirada puesta en Jesús. Pero una vez que quita la mirada de Jesús y la pone en la tormenta y en las olas, ¿qué pasa? Se empezó a hundir. Cuando tú tienes la mirada puesta en Jesús, no importan los problemas, no te vas a hundir en el problema, vas a salir avante del problema. Pero si pones la mirada en el problema, en la angustia, en el dolor, ciertamente te vas a hundir. Por eso el cristiano que ha nacido de nuevo no camina por vista, camina por fe, ¿verdad? Por fe, porque aunque el problema esté ahí, no vas a ver el problema. Vas a saber que puedes superar ese problema porque tu fe está cimentada en el Cristo de la gloria. Amén. Entonces, es importante, dice aquí, si tú estás viviendo una vida basada en lo que ves, entonces no vas a poder resistir cuando lleguen esos tiempos de sufrimiento, prueba y aflicción. Pero si nuestras vidas están enraizadas en la fe, oiga, en lo que no se ve, las promesas de Dios o en el carácter de Dios, en los caminos de Dios, cuando esos tiempos de prueba lleguen, aunque no puedas verlo, nosotros confiaremos en Él. Porque ¿cuántos sabemos que nosotros no podemos ver a Dios? Pero sabemos que Él vive, sabemos que Él existe y aunque no lo podamos ver, tenemos la plena confianza de que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Eso es caminar por fe y no por vista. Otro ejemplo, David. A mí me llama la atención David. David dice que cuando se enfrenta a ese gigante, él veía al gigante, lo tenía enfrente, no podía obviar, no podía dejar de verlo porque su vista lo estaba viendo y veía un gigante. Con los ojos naturales veía al gigante, pero con los ojos espirituales él veía la derrota de su enemigo. ¿Sí me oyó eso? Con los ojos naturales él veía al gigante enfrente, pero con los ojos espirituales lo que veía era la derrota de su enemigo. Porque lo primero que él le dice, vaya conmigo, creo que está en Samuel, Primera de Samuel 17:46. Vaya conmigo ahí para que podamos ver primer libro de Samuel. Es importante, hermano, por eso caminar por fe y no por vista. Primera de Samuel 17:46.
Gloria a Dios. Dice, oiga, le leo desde el 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ese es un hombre que camina por fe. Ese es un hombre que ve la circunstancia, que ve el gigante, pero por eso vea esto conmigo, hermano. Usted no puede dejar puede ver el problema, puede ver la magnitud del problema. Hay problemas grandes, problemas pequeños, puede ver la magnitud del problema, pero con los ojos espirituales usted puede ver la solución de ese problema, y la solución de ese problema se llama Jesucristo. Él tiene la respuesta a todo problema. Entonces debe de caminar con esa fe, que esa fe que nosotros tenemos vaya cada día creciendo, hermanos. Esa es la historia de David. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Mire, tener un gigante de ese calibre, hermano, preparado en la guerra. Si usted ha leído, me puse a estudiar una vez la historia de ese filisteo es tremendo, hermano. Era un hombre preparado, no era cualquier hombre. Eso quiere decir que el que estaba delante de David era un hombre que se había preparado por tiempos, y me imagino yo que había tenido otras batallas, y por supuesto las había ganado, pero un día se iba a enfrentar a un enemigo que parecía pequeño ante los ojos de él, pero que llevaba el poder y el respaldo de Dios, y no caminaba por vista, sino que caminaba por fe. Nadie tenía fe en David. Saúl le dijo, muchacho, ¿qué vas a hacer tú? Él es un hombre preparado, un hombre de guerra, y mira tú, no te queda ni mi armamento. ¿Qué vas a hacer, muchacho? Lo despreció su padre, su madre, sus hermanos, lo despreció Saúl y lo despreció el gigante. Pero lo que no sabían ellos, que había un hombre que no caminaba por vista, que caminaba por fe. Él sabía que él había peleado antes, había vencido leones, había vencido osos, y él dijo esas palabras: si Dios me dio la victoria en el tiempo pasado, me la va a dar hoy, ¿verdad? Entonces se paró enfrente del enemigo y le dijo, hoy yo te voy a vencer. Pero eso es caminar por fe. Otro ejemplo que veo es la mujer que sufría de flujo de sangre. Usted conoce esa historia, hermano. Esa mujer ya se veía sana antes de tocar el manto de Jesús. Si usted lo ha podido lograr ver ahí en la palabra, esa mujer dice que se veía, porque ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Antes de tocar el manto, ella ya se veía sana. Porque ella veía en Jesús, que era el sanador para su alma y para su cuerpo. Pero mire qué importante ver que ella, antes de tocar el borde de su manto, ya se veía sana. Entonces, primer característica de los que han nacido de nuevo, ya no caminan por vista, caminan por fe. Y la fe en Jesucristo, ¿verdad? Ya no caminan por lo que ven, ya caminan como Moisés. La Biblia dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Así se sostuvo Moisés. Así nos vamos a sostener nosotros en el tiempo venidero, porque no vienen tiempos, hermanos, fáciles para la iglesia. Vienen tiempos de persecución, tiempos donde los que caminen por fe se van a mantener firmes.
Los que caminen por vista van a flaquear, pero necesitamos caminar por fe. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, vaya conmigo a Gálatas. Gálatas 5:16, y este es importantísimo, hermano. Este es importante en la vida cristiana. Gálatas 5:16. ¿Lo tenemos, hermanos? Gálatas 5:16 dice: déjenme ver tu mal aquí. Gálatas 5:16. Aquí está. Dice: déjenme ver. Ok. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí sale la palabra andad. Andad. Si usted es un nacido de nuevo, si usted es un cristiano, si usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, usted debe de caminar en el Espíritu. No debe de satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, hermano, van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso se llama caminar en espiritualidad. Este es el camino de los creyentes, porque Dios nos llamó a una vida santa. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él dice: si yo soy santo, ustedes deben de ser santos. El que ha nacido de nuevo se guarda para el Señor, camina para el Señor, camina. Una de las cosas más importantes en la vida cristiana y de los cuales depende el vivir una vida correcta delante de Dios y que realmente le glorifique, es vivir en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Eso glorifica a Dios, el vivir en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van en contra de los deseos deseos del Espíritu. Entonces, chocan entre sí la carne y el Espíritu. La carne te dice: no vayas a la iglesia. El Espíritu: necesitas ir a la iglesia. La carne te dice: quédate durmiendo. El Espíritu te dice: necesitas levantarte e ir en búsqueda de Dios. Pero esos son los deseos de la carne. Mire, dice aquí algo que apunté por aquí. Dice: el apóstol Pablo les escribía a los Gálatas y les hacía ver la importancia de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y es que los deseos de la carne son engañosos, hermano. Son engañosos. Te presentan una satisfacción momentánea, oiga, y carnal, que luego de ser consumada produce un arrepentimiento de aquello que se hace momentos. Oiga, eso produce la carne. La carne te va a producir una satisfacción momentánea, ¿verdad? Pero los que caminan en el Espíritu son los que han nacido de nuevo, son los que se guardan para el Señor, son nueva criatura, ya caminan en el Espíritu y no en los deseos de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, el libro de Gálatas dice en este versículo 5:16, se nos da incluso un mandamiento acerca de esto. Se nos exhorta a andar en el Espíritu y no a satisfacer los deseos de la carne. En este momento podemos encontrar cuál es lo contrario de andar en el Espíritu. Eso es lo contrario. Si usted ve ahí en ese capítulo, ahí da todos los deseos de la carne. Y es una infinidad que da ahí, hermano. Entonces, pero es importante esto, hermano. Si usted es un nacido de nuevo, usted no puede satisfacer los deseos de la carne.
usted debe de caminar y andar en el Espíritu, ¿verdad? Porque los que andan en el Espíritu agradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué importante, ese es el número 2. Vaya conmigo al número 3, porque el tiempo me va avanzando, hermano. No había visto la hora, ya casi debería ir terminando, pero Efesios 5 del 1 al 7. Amén. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad, oiga la palabra andad en amor, oiga, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dejémoslo hasta ahí. Me llama la atención esos primeros 2 versículos de Efesios, donde dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Mire, si usted es un nacido de nuevo, ya no va a caminar como caminaba antes. Si camina como antes, en envidias, y no puede amar todavía, es porque no ha nacido de nuevo, hermano. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de andar en amor, amándonos unos a los otros. No dice odiándonos unos a los otros, amándonos unos a los otros. La demanda aquí, ser imitadores de Dios en su amor. Usted debe de imitar el amor de Dios, porque la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios dio lo más primoroso, lo mejor de lo mejor. Nos amó, dice, con amor eterno. Y si Dios te amó, tú debes de aprender a amar también. Yo hablaba el otro día en un discipulado sobre el amor, comparaba el amor de hoy de la iglesia con el amor de la iglesia del principio. La iglesia del principio dice que eran unánimes en todo, no en solo, eran unánimes. Y dice que esa iglesia crecía de una manera especial, sobreabundante. Y le decía a los hermanos, ¿por qué cree que esa iglesia crecía? Porque eran unánimes, porque en amor, dice que vendían sus propiedades y se las daban a los pobres. Y comparo la iglesia del principio con la iglesia de hoy en día y les digo, nos quedamos cortos en el amor, porque hoy la iglesia de hoy yo veo, no estoy hablando de la iglesia en sí, de Nuevo Pacto, veo la iglesia con discordias, veo la iglesia con envidias, veo una iglesia, hermano, que no está unánime. Y la Biblia dice que si nosotros hemos nacido de nuevo, y el que dice la Biblia que Él nos amó primero. Por eso la demanda aquí, sed pues imitadores, imitándolo a Él, porque Él es la esencia del amor. Pero mire, y dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Ese es el amor que debemos de dar nosotros como nacidos de nuevo. Mire, la demanda es andad en amor. La manera que nos da aquí, dice, como también Cristo nos amó. Esa es la manera de cómo debemos de amar, como Cristo nos amó. Así debemos de amar. Si nosotros amáramos de esa manera, hermano, yo le aseguro, hermano, que fuéramos diferentes, fuéramos una iglesia diferente. Esa es la manera. Su iniciativa nos amó, su acción se entregó, su valor es olor fragante, porque si usted lee más abajo, usted va a ver que el amor es un olor fragante de Dios, y dice más abajo, por el capítulo 6, dice, no como el mundo la da, no como el mundo da el amor, porque en el mundo, por ejemplo, el amor al placer, la inmundicia, la impureza en el amor, ese es el amor que el mundo da.
la avaricia, amor a lo material. Eso es lo que el mundo da. Pero la iglesia debe de ser diferente al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo me hablaba en este pasaje, hermano, sobre el amor. Porque realmente a veces, hermano, de vez en cuando se ve allá afuera más amor que en la iglesia. La iglesia tiene que cambiar, hermano. La iglesia somos nosotros. Nosotros tenemos que cambiar. Si decimos que hemos nacido de nuevo, porque dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Hemos conocido a Dios. Entonces debemos de amar a nuestro prójimo, porque a veces está nuestro prójimo hundido, hermano, y somos como aquel sacerdote. ¿Se acuerda del sacerdote? Pasó de lejos, pasamos de lejos. Dios nos demanda amor y nos da un ejemplo, nos demanda ser imitadores de Él. Entonces, en esto dice en la Biblia, hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí lo encuentra en Primera de Juan 3:16, ya lo busca por la casa. Pero eso dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces, así como Él puso su vida por nosotros, nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Amén, no hay aménes hoy, ¿verdad? Yo sabía, hermano, que este tema iba a estar un poquito fuertecito, pero yo siempre tengo este problema. Y no es mucho problema. Siempre le oro al Señor cuando voy a predicar, hermano, porque no quiero venir a meter humanidad aquí. No quiero venir a hablar de parte mía, porque si yo le hablo de parte mía, usted va a salir más enrumbado tal vez de lo que vino. Pero si Dios le habla, usted va a salir edificado de esta casa. Si Dios le habla, yo le aseguro que esa palabra va a hacer efecto en su vida. Y si usted recibe esta palabra, porque mire esta palabra, hermano, caminar en amor. Hay que destilar amor. No podemos ser los mismos de antes. La Biblia dice que Él nos hizo nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros debemos de caminar en amor, ¿verdad? Andar como Cristo anduvo. Entonces, ¿qué más? Mire, vaya conmigo a tercera de Juan 4. Tercera de Juan 4. Llevamos 3 características. Caminan en fe, no por vista. Caminan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Caminan en amor, pero también en tercera de Juan 4 dice el apóstol Juan, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Debemos de caminar en la verdad, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de caminar en la verdad y solo la verdad, porque el que es nacido de nuevo ya debe de ir dejando las malas mañas que nos heredó el mundo. El mundo nos heredó malas mañas, hermano. Éramos mentirosos. Éramos, y digo éramos, en otro tiempo. Espero que no seamos hoy, ¿verdad? Porque debemos de caminar en la verdad. Decía un muchacho hoy en mi trabajo, él es cristiano, y sí, lo conocí que es verdadero cristiano, hermano. Estamos trabajando hoy y me llamó mi jefe y me dijo, Rafa, ¿cómo andan por ahí en el trabajo? Le digo, no tenemos mucho que hacer, yo creo que vamos a acabar el día. Y me dijo, necesito que trabajes 10 horas. Le digo, pues, ¿dónde? No hay. Entonces le digo, mira Gonzalo, no vamos a poder trabajar 10 horas, vamos a trabajar 8. Porque no hay, o sea, debe de caminar en la verdad uno, porque yo bien le hubiera podido decir, él me está hablando por teléfono, le hubiera dicho, sí, yo tengo aquí donde hacer 10 horas y todo eso.
pero yo sabía que no podía hacer 10 horas. Yo sabía que debía caminar con la verdad. La verdad debe estar sobre todo, hermano. Y entonces le dije, mira, te voy a poner 8 horas porque no vamos a trabajar. No, es que uno debe de poner lo que uno trabaja. Vamos a trabajar 8 y poner 8. Entonces, camina en la verdad del varón. Ya no debemos de caminar en la mentira, hermano. Porque la mentira es del diablo. La verdad es de Dios. Nosotros, si hemos nacido de nuevo, debemos ir dejando esas cosas que no le agradan a Dios, como la mentira, y caminar en la verdad. Porque el apóstol Juan dijo, yo no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Por qué cree que los salmos comienzan en el Salmos 1:1? Mire cómo comienza. Habla de un varón. Vaya conmigo a Salmos 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y que su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. ¿Sabe quiénes son los que prosperan? Los que andan en la verdad, los que caminan en la verdad. Esos son los que prosperan. Pero el que camina en la mentira no prospera. Pero el que camina en la verdad será como este varón, ¿verdad? Dice que andar en las verdades, es decir, andar según la palabra de Dios, la palabra revelada. Eso es andar en la verdad, hermano. Porque a veces la verdad, hermano, aunque duela, hay que caminar en la verdad. Número 4. Ya voy aterrizando, hermano. Porque vaya a Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Vaya un poquito rápido, hermano, porque el tiempo ya se nos agotó. Como le dije al principio, hermano, estos mensajes, hermano, a veces nosotros como iglesia queremos predicaciones, ¿verdad? Que vengan y te digan, mira, Dios te va a bendecir, y qué bonito esos temas. Pero estos temas, hermanos, si Dios los manda de esa manera, porque no le dije el problema que yo tengo, ¿verdad? Cuando voy a predicar, yo siempre hago 2 temas, porque Dios es bien especial conmigo. Primero empiezo a orar al Señor, preparo mi tema, y según yo ya lo tenía preparado y llegué a la conclusión y contento, ya está preparado el tema. Pero hoy en la madrugada yo siempre me levanto en la madrugada, doblo mis rodillas y le clamo al Señor. Le digo, Señor, ¿será ese el tema que tú quieres para tu pueblo? ¿Será que tu pueblo está necesitado de esa palabra? Si no es ese tema, pues yo estoy dispuesto a volver a quemarme las pestañas allí y preparar otro tema, lo que cuesta, hermano. Y siempre me lo cambia. Me dice, me da una palabra. Iba en el carro hoy, iba meditando en su palabra y dijo, bajó el rema de Dios. Y siempre le digo que lo corrobore el tema. Y habló a mi vida por medio de esto. Me dijo, es que necesito que hables del caminar de mis hijos. Necesito que hables de ese caminar, cómo debe de caminar una nueva criatura, uno que ha nacido de nuevo, porque muchos dicen han nacido de nuevo, pero están caminando no conforme a mi voluntad. Entonces empecé a escudriñar la palabra y me llevó a estas características, hermanos, de por ejemplo andar en la verdad, andar en amor, vivir conforme al Espíritu, caminar en fe y no por vista. Me llevó a esos incisos. Y por último, me llevó, y en Primera de Juan 2:6 dice, vaya conmigo,
Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cuántos permanecen en él aquí? Levanten la mano los que permanecen en Cristo Jesús. Todos deberíamos de levantar la mano. Y aunque usted no la levante, si usted está aquí, usted debe de caminar como él caminó. No es fácil, hermano, caminar como él caminó. Pero el apóstol Juan dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él, debe de caminar con él. Lo que nos está diciendo aquí, que debemos de seguir las pisadas de Cristo, ¿verdad? El contexto nos revelará, dice que lo que se trata es seguir las pisadas. ¿Y sabe cuál es la pisada? Si usted puede leer más abajo ahí lo lee en la casa. Es el sufrimiento y el aguante de Cristo. Porque mire, el sufrimiento y el aguante de Jesús por las buenas obras realizadas, dice, vaya conmigo al verso 20. Vaya conmigo un poquito más adelante. Déjeme ver. El 21 creo que es. Permítame, lo escribí mal aquí. Pero si usted sigue leyendo, dice el 7, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. No lo puse bien aquí, pero fíjese, perdón, es que estoy en primera de Juan. Vaya a primera de Pedro 2:21, hermano, perdón, yo estaba mal aquí. Vaya a primera de Pedro 2:21. Ahí está, dice 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Mire, entonces el apóstol Pedro también lo ve. Pedro dice que debemos de seguir las pisadas de Cristo. Entonces nosotros debemos de seguir las pisadas, y lo que nos va a llevar es al sufrimiento y al aguante de Cristo. Porque mire, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que haciendo una éxtasis de los versículos, nos daremos cuenta de lo que Pedro quiso decir por seguir las pisadas de Cristo. Debemos de caminar como Él caminó. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, hermano, y decimos que Él permanece en nosotros, nosotros debemos de caminar como Él anduvo. Y si usted no sabe cómo Él caminó, vaya a los evangelios. Empiece a estudiar los evangelios y va a ver cómo caminó Él. Caminó en amor, caminó en la verdad, caminaba por fe, caminaba en el Espíritu. Así debemos de caminar nosotros, en el Espíritu. No satisfaguemos los deseos de la carne, hermanos. Ya es tiempo nosotros de ser espirituales y no carnales. Yo espero que aquí no hayan carnales, va. Va a decir usted, no, pero la palabra carnal en México es mi hermano. No, yo le estoy hablando de carnal espiritualmente. Porque así se dicen los hermanos mexicanos, va, mi carnal. ¿Verdad? Pero eso es un decir, pero en la Biblia la palabra carnal es aquel que va con los deseos de la carne y no lo que el Espíritu dice. Es importante eso, hermano. Si usted ha nacido de nuevo, no puede caminar satisfaciendo los deseos de la carne. Antes hacíamos eso. Decía un pastor que lo escuchaba hoy. Por ejemplo, el buitre, el zopilote, come carroña. La paloma come
Maíz decía, no puede un buitre comer maíz, porque no es su fuerte es la carroña. Nosotros, hermanos, no podemos satisfacer los deseos de la carne porque van en contra de la voluntad de Dios. Los deseos, que el viejo hombre vaya muriendo, ¿verdad? Y el espiritual vaya creciendo. Amén. Entonces Cristo caminaba en amor. Usted ve el amor de Él. Un amor, hermano, un amor que yo siempre veo ese amor de Cristo y no alcanzo a entender tanto amor. Destilaba amor. Por eso las multitudes lo seguían, porque sabía que Él tenía amor para los inválidos, para los que estaban postrados, para los que estaban enfermos, siempre llevaba amor. Y entonces esa es la manera, hermano, de cómo debemos de caminar. Yo no sé usted cómo está caminando hoy en día. Yo conozco mi caminar, pero yo no sé el suyo. Usted puede escudriñarse a la luz de la palabra y si Dios le habló hoy y no está caminando de esta manera, alinéese a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si no está caminando, si no puede dar amor, si todavía odia por ahí, si por ahí tiene a alguien que no lo puede ver ni en pintura, porque a veces pasa eso, no lo podemos ver ni en pintura. El pastor daba algo tremendo el domingo. A mí se me quedó incrustado, hermano, se me incrustó. Y hoy se la daba a ese varón, yo esa palabra. Le digo, te la voy a dar porque esta palabra, una palabra preciosa que el Señor daba, que el pastor daba ahí y que el Señor le reveló a él. Yo no la había visto cuando Job fue probado. ¿Cuántos vinieron el domingo? A mí me dejó medio anonanado esa palabra, hermano. Me pegó una sacudida de aquellas buenas. Eso debe de hacer la palabra, que la palabra te sacuda. Porque si ya la palabra no te hace nada, hermano, estás muerto en vida. Pero si la palabra viene y te sacude y te mueve, porque dijo el pastor, cuando probaron a los 3 amigos de Job, los probaron a ellos y no pasaron la prueba. Unos pasan la prueba, otros no las pasan. Pero oiga bien esto, a veces, dice el pastor, los amigos de Job, Dios les dijo, mire, vayan con 7 becerras. Ese era el sacrificio que ellos iban a llevar, pero llévenselo a mi siervo Job, porque yo a él escucharé. Yo no lo voy a escuchar a ustedes. Eso quiere decir que Dios hay gente que no la escucha. Y es importante ver eso. Dice, yo a él voy a escuchar. Pero la palabra que me sacudió es que a veces nosotros corremos a Dios y pedimos perdón a Dios. Qué fácil es pedirle perdón a Dios, ¿va? Porque no lo vemos. Ya nos arrodillamos y Señor, mira, perdóname. Yo hablé mal de aquel. Pero tener el calibre de llegar y pedirle perdón al que ofendimos, eso es de hombres y mujeres maduras, que han alcanzado madurez y tienen la capacidad de llegar y decirle, mira hermano, perdóname, te he hablado mal de ti. Ahí es donde Dios puede sanar, ahí es donde Dios puede actuar, porque si usted ve a los 3 amigos de Job siendo sanados, y no solo los 3 amigos, Job también es sanado y es restaurado por la gracia de Dios. Pero mire, eso cuando lo sacude la palabra a uno debe de correr a poner la palabra por obra. Pero si viene la palabra a nuestra vida y la hacemos como el oidor olvidadizo y decimos, le están hablando al hermano, tiramos la piedra o la pedrada a otro, mira, te están hablando. La palabra no, la palabra viene para nuestra vida, hermano, y nos habla cada día el Señor a nosotros de cómo debemos de conducirnos en el caminar cristiano. Qué bonito es ver a alguien viniendo para la iglesia con su Biblia, ¿verdad? Cristiano, se ve bonito, bien cambiadito, se ve bonito, pero más bonito se ve a alguien allá en el mundo, afuera, destilando amor, diciendo que es cristiano por sus hechos, diciendo que es cristiano porque la palabra se le ha hecho rema en su vida y la modela en el trabajo, donde quiera que camina, va al supermercado y modela la palabra.
Entonces es interesante eso, hermano, porque nosotros no debemos de ser cristianos solo aquí en la iglesia. Debemos de demostrar que somos cristianos allá afuera. En la iglesia cualquiera es cristiano, hermano. Porque cualquiera le va a decir Dios le bendiga. Allá afuera no cualquiera le va a decir Dios le bendiga. Pero ahí es donde usted se debe de parar firme y decir yo soy nueva criatura. Y no vas a satisfacer los deseos de la carne, sino vas a satisfacer los deseos del espíritu. Entonces, es interesante esto, hermano. Yo sabía que hoy, y le decía al Señor, ¿estás seguro que tú quieres que yo hable de esto? Sí, hermano, porque vienen tiempos, hermano, donde solo aquellos que viven en santidad, la santidad a Dios es primordial para la vida cristiana, hermano. Nosotros debemos de vivir en santidad, ya debemos de vivir apartados del pecado, porque el primer versículo que leíamos decía que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Habla de una muerte, pero esa muerte no habla de una muerte física, habla de una muerte al pecado. Nosotros debemos de morir al pecado, debemos de decirle no al pecado, tener esa gallardía de decirle no más al pecado, hermano, porque el pecado te va a llevar a la destrucción eterna. El pecado, hermano, va a hacer que tus huesos se sequen. El pecado no va a hacer que prosperes. Nosotros debemos de decirle no al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de vivir una vida santa. Debemos de caminar y modelar la vida de Cristo. Como decía el apóstol Juan, si alguien dice que permanece en Él, ¿cómo debe de andar? ¿Cuál debe ser el modelo? Cristo. Ese debe ser. Y qué bonito que no nos puso otro modelo, ¿va? A usted no le dicen, venga, camine como camina el pastor. No, venga como camina el hermano Rafael, como camina el hermano tal. No, camine como Cristo. Ese es el modelo a seguir, hermano. Porque ese modelo es perfecto. Ese modelo no lo va a fallar. Amén. Para finalizar, vaya conmigo a Efesios 5, 15 al 16. Aquí la palabra nos da un consejo. Un consejo precioso, hermano. Dice Efesios 5, 15 al 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo camine, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos saben eso? Mirad cómo te conduces, como sabios y no como necios. Es tiempo, hermano, de caminar como la palabra lo indica, pongamos los parámetros de la palabra en nuestro caminar cristiano y verá qué diferente es la vida del cristiano así, poniendo esos parámetros de la palabra, de cómo caminar conforme a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya finalicé, hermano, yo sabía que no iban a haber muchos amenes. Pero Dios es bueno, es su misericordia la que nos habla cada día. Yo quisiera haberle traído otro mensaje, tal vez de esos mensajes cuando tú estás en prueba. Pero Dios hoy lo que quiere es alinearnos, hermano. Dios se quiere que caminemos de una manera que lo agrademos a Él. Porque si lo agradamos a Él, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, hermano. Es tiempo de revisar nuestra vida, es tiempo de revisar cómo está nuestro caminar, ¿verdad? Delante de Dios, y si encontramos por ahí algo que no está de acorde, hoy es tiempo de decirle al Señor, yo tal vez no estaba caminando de esta manera, hoy quiero poner por obra la palabra y poder venir delante de Dios. Y Él en su inmensa misericordia, Él obrará en nuestras vidas. ¿Quiere ponerse de pie? Yo ya terminé, vamos a orar. Ya me avanzó el tiempo, voy a
Voy a tratar de ser corto en el tiempo que nos resta, hermanos. Si usted póngase de pie, quiere cerrar sus ojos y vamos a orar al Señor hoy. Su palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros como cristianos, hermanos, ya no debemos de caminar por lo que vemos, sino caminar en fe. Pero también es importante, hermanos, es importante porque una de las cosas más importantes en la vida cristiana es vivir en el Espíritu. Los que viven en el Espíritu, hermano, agradan a Dios, pero los que viven en la carne no agradan a Dios. Si tú quieres venir adelante un momento, tenemos unos 5 minutos para ministrar y poder venir delante de Dios y mostrarnos delante de Dios y poderle decir al Señor: yo quiero vivir conforme al Espíritu. Yo quiero vivir en amor. Yo quiero vivir, Señor, y andar en la verdad, caminar en la verdad. Yo quiero caminar agradándote. Yo quiero caminar de esa manera que mi vida te agrade, que mi vida sea olor fragante a ti. Hermano, la Biblia dice que Cristo viene pronto. Hebreos dice: y el que ha de venir no tardará. Cristo viene por una iglesia que se ha guardado. Cristo viene por una iglesia que vive en el Espíritu. Una iglesia que le ama. Una iglesia que se guarda. Es esa iglesia la que va a volar, hermano. Por eso hoy en esta noche podríamos decirle al Señor: Señor, yo quiero estar preparado para ese día de tu venida. Por eso Él nos demanda que vivamos en el Espíritu. El apóstol Pablo pudo ver en los Gálatas que habían empezado en el Espíritu, pero que habían terminado en la carne. Y él decía: ¿quién os fascinó a ustedes si ustedes eran espirituales? Hoy es tiempo de rendir nuestra vida a Él. Hoy es tiempo de decirle: Señor, ayúdame. Quiero vivir esa vida. Quiero vivir en los estándares de tu palabra. Sí, Señor.